Pues muchas gracias. Eh, Y bueno, pues mientras estaba haciendo la meditación, por supuesto, no paraban de venir pensamientos, ¿no? ujú. Em, Realmente yo me hago siempre esta pregunta, que es imposible estar sin pensamientos, Sí, imposible permanentemente. porque cuando nos hablan de la mente en blanco, yo creo que es una mentira, por lo menos para mí. Pues no tiene sentido buscar un estado de mente en blanco, pero a veces se da espontáneamente y desaparece. Incluso en los momentos más felices de nuestra vida no hay pensamientos. Lo que pasa es que tampoco hay una memoria muy exacta, porque en ese momento no hay mente, ¿sí? Pero es Sí, algo es espontáneo, como que se para el tiempo, ¿no? En esos sí. momentos de éxtasis, de felicidad. Sí, separa el tiempo y como la mente es tiempo, separa la mente. Es verdad. O sea que, pero te entiendo lo que dice, o sea, pero buscar parar la mente es medio absurdo. Parece absurdo porque es un esfuerzo para parar la mente. Entonces me estoy esforzando para parar la mente, pero estoy pensando en pararla. Claro, ¿Cómo voy a parar mientras pienso que necesito pararla? Es totalmente, se muerde la cola, mejor dicho. Y entonces, como tengo ese esfuerzo de pararla, más estoy pensando. Es como si te dijera en este momento, por favor, no pienses en 50 elefantes. Lo acabas de pensar. Sí. Y claro, casi que ya no puedes dejar de pensar en 50 elefantes, porque la imagen es tan absurda, el pensamiento, ¿sí? Y el esfuerzo por dejar de pensar hace que pienses más en 50 elefantes. así es. ¿Sí? Mm. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya lo somos. Toca pensar todos los días a toda hora. También puedes meditar de esta manera. Si hay una forma, mente, cuerpo, que tiene una tendencia muy mental, puedes meditar con, con, con la idea o con el propósito durante 15 minutos de esa meditación en pensar constantemente a ver qué pasa. Eso lo tengo yo fácil, ¿eh? Me has puesto algo muy sencillo para mí. Bueno, entonces te doy media hora. Si todavía es sencillo, te lo subo a hora y cuarto. Ya, Hay un momento en que la mente se queda espontáneamente en blanco, porque es el esfuerzo de hacer una tarea, es una tensión, una tensión. Tú no puedes estar en esa tensión indefinidamente. El organismo no es así, no funciona de esa manera. Hay un momento en que ya no puedes y se para la mente. En los momentos más felices de nuestra vida no hay pensamiento ni mente, no hay es yo, verdad. Es verdad. ¿sí?
Mm. No hay Eh, tiempo. La mejor meditación es aquella en la que casi no hay pensamientos, pero eventualmente aparece uno que otro. Depende de la mente. Hay algunas mentes que los pensamientos son como caballos salvajes, galopando. Hay otras mentes que los caballos ya empezaron a trotar más lentamente. Hay otras mentes que entre caballo y caballo hay un espacio, entre pensamiento y pensamiento, el espacio del cielo azul, de la no mente. Pero esto no se puede convertir en un esfuerzo ni en un propósito, porque sería totalmente absurdo. ¿Sí? Ujú. Igual en la manifestación todo cabe y si alguien quiere convertirlo en un propósito, no está mal, ¿sí? Quizás de esa manera llegue a saturarse a tal grado que llega un punto en que ya la mente se detiene. No hay una forma, no hay un método, no hay algo como la clave para parar de pensar. No existe algo así. Todo depende del desarrollo mismo de ese despertar en una mente-cuerpo. Y ese desarrollo está sucediendo por sí mismo. Buenos días, buenas noches, Edurne. Creo que nos acompañas por primera vez hoy, ¿no? Sí, buenas tardes, muchas gracias. Es un placer poder asistir y te agradezco mucho el que me hayas admitido en la reunión de Zoom. Bienvenida. ¿Se me oye? Sí, muy Gracias. bien. Gracias. Hola Hola, María Durne. José, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? Bien, guapa, bien. Me alegra verte. Igualmente. Sí, el pensamiento es como alguien que llega a una reunión. Ujú. En lugar, ay, yo no debería pensar, no, se le da la bienvenida. Cuando hay una tensión muy fuerte en no pensar, vas a pensar más. ¿Ves? Te das cuenta de que no tienes el control. En esa rendición de no poder tener el control de la mente, suceden cosas. Sucede que en algún momento espontáneamente la mente se detiene. ¿Sí? Por supuesto, no es imposible dejar de pensar indefinidamente. Además, no tiene sentido que los pensamientos tienen una función. ¿Sí? Con los pensamientos categorizamos. La forma mente-cuerpo humana, con los pensamientos lo que hace es tratar de establecer un orden en el espacio-tiempo, un orden contingente, es decir, un orden provisional en este sueño, un aparente orden. Entonces llamamos a las cosas de una determinada manera, mente, pantalla, película, personaje, ¿sí? El pensamiento es inevitable, pero hay estados en que la mente se detiene por sí misma, no hay pensamientos. El orgasmo, hay un momento en que no hay pensamiento, no hay mente. Todos de alguna manera, hasta el borracho en la taberna está buscando no pensar. Un momento en que la mente no hay pensamientos. ¿Por qué
hay tanto temor a la soledad? Porque en la soledad tú piensas en ti misma y no quieres pensar, porque el pensamiento, cuando es demasiado obsesivo, puede ser muy agobiante. Pero no es malo y es inevitable el pensamiento. No sé si respondí tu pregunta o tienes otra. Muchísimas gracias. Dejo a la compañera que responda, la pregunte, quiero decir. Ok, gracias. Verónica, Hola, ¿se escucha bien? sí se escucha Hola, bien. hola. Ok. Bueno, yo sigo con esta indagación del sueño profundo. Y una pregunta que me surgió es, eh, yo sé que hay vigilia, hay sueño con sueño y se experimenta el sueño profundo también. Pero el sueño profundo no tengo conciencia de ser. Eso es lo que cuando indago en vigilia hay conciencia de ser, soy consciente, yo sé que soy. En el sueño con sueños también, pero es más confuso. Pero Sí. sí tengo recuerdo de imágenes, o sea, sé que mi mente estuvo en movimiento. Ujú. Pero en el sueño profundo, ¿quién recuerda el sueño profundo? Porque no estoy, el cuerpo, el mundo, nada de eso está, cuerpo, mente, mundo, no está, no está. Entonces, ¿de dónde sale la memoria del sueño profundo? ¿Quién es el que recuerda? Eso, yo digo yo, pero no es yo, no es, Sí, ¿entiendes lo que estoy preguntando? sí, correcto. Como que no fuera un proceso mental de esto que yo creo ser. Sí. La conciencia de ser. Comencemos por la conciencia del ser. Si en este momento solamente eres consciente de ser, no de ser Teresa, Verónica, María, Rafael, sino solo ser. Sí. Si solo puedes tener en este momento la conciencia de ser, ahí no hay pensamiento, ¿sí? Ahí no hay pensamiento. Solo eres consciente de ser, ¿sí? La forma humana puede ser consciente de ser el ser, no Teresa, Verónica, Rafael, María, sino soy el ser, soy lo que permanece. Verónica, Rafael, Teresa, María son personajes de la película del ser, ¿sí? Cuando dejo de estar consciente de ser, es un estado de no pensamiento. Puede que sea momentáneo, pero es un estado de no pensamiento que se puede dar en este momento, en cualquier momento. Cuando no estoy consciente de ser o cuando la mente se identifica con el personaje, se olvida de lo que es, del ser que es, pero lo sigue siendo, solo que a través del personaje con el que se identifica, ¿sí? En el sueño sucede, en el sueño con imágenes, sucede que ese personaje hace tanto ruido durante el día que quedan como desechos que se necesitan como integrarse, quedan como
unos desechos que hacen eco en el sueño, en el estado de dormido, están esos ecos de la vigilia y también de la historia del personaje. Por eso, entre más despierta la mente, la forma cuerpo, por decirlo de algún modo, menos eco hay en el sueño, al no haber tanta identificación con el personaje. Esto lo digo no para responder tu pregunta, sino lo digo en general. Voy a responder tu pregunta, vamos a tratar de indagar a ver si podemos responderla. Entonces, en ese sueño con imágenes hay ecos del personaje, de lo que ha vivido en el día y de la historia. ¿Sí? Afortunadamente, tenemos el sueño sin sueños, en el que esos desechos desaparecen, se reciclan y se botan, lo que no sirve se bota. ¿Sí? Por eso cuando hay un sueño profundo, un sueño sin sueños, la persona despierta y siente que descansó realmente. ¿Descansó de quién? De ella, del personaje, que es insoportable. ¿Sí? Si hay mucha identificación, más insoportable es. ¿Sí? Es por eso ese estado de haber descansado, es un estado como realmente placentero. ¿Sí? No fue un estado que se hubiera verificado con alguna imagen, pero sí quedó la sensación de descanso. ¿Sí? Quedó como una sensación. Dame un segundo que mi gata se quiere tirar del techo. Un segundo. Hay una sensación de descanso, descansé. En cambio, cuando el personaje está muy identificado con su historia y el día ha tenido mucho ruido, hay una sensación de no haber descansado, de no poder dormir, de que en el sueño no fue un descanso realmente. En el sueño profundo nos alimentamos del ser. Es una meditación natural porque nos unimos a él. Como no hay personaje, como no hay historia, como tampoco está el ruido del día, entonces no podemos saber de ese sueño profundo mediante ninguna imagen, mediante ninguna constatación objetiva, porque no es un objeto, somos eso, ¿sí? Y, y lo único que podemos saber, ¿cómo sabemos de ello? Por sus consecuencias, porque me siento liviano, porque me siento pleno. Pero eso que yo soy, que es lo que se da en el sueño profundo, no es un objeto, no es algo que yo pueda eh, ver, verificar, estudiar con la mente, porque es lo que yo soy. Y la mente es solo una manifestación del ser. La ola no puede abarcar el mar, ¿sí? La mente no puede abarcar el ser. Entonces, solo por una inferencia indirecta
podemos, por una intuición, podemos saber de aquello, o porque se me muestra, ¿sí? En el sueño profundo, la ola es profundamente el mar. El personaje no está como personaje, ni el ruido, ni los ecos del día, nada. Ese es el silencio del que Es el silencio anterior, podemos decirlo de esa manera. Pero aún el silencio anterior, digamos, aún el silencio anterior tú puedes sentirlo en medio del ruido del día, del personaje y de la historia. Hablo de mi experiencia. Hay ruido, mi gata se saltó de la biblioteca, eh, hay cosas que están pasando. Sin embargo, está el silencio anterior, ahí, en medio de lo que pasa. No ha desaparecido, ¿sí? Si estás conectada en este momento, lo puedes sentir. El silencio anterior está ahí. Es anterior a lo que la gata hizo, al ruido, al canto del pájaro o en medio de la gran ciudad, ¿sí? Está ese silencio anterior. El ser es más profundo, pero sí es un eco. El silencio anterior es como el eco de la profundidad del ser. Es una profundidad que no puedo localizar, alcanzar, objetivar, ¿sí? Porque es lo que eres, es lo que soy. Y decirlo incluso es muy limitante, son palabras y no dan cuenta de aquello. Por eso un libro de Advaita se titula Yo soy eso, yo soy eso. Eso es lo no manifiesto, pero lo no manifiesto manifiesta este mundo de formas, de espacio-tiempo. Entonces yo soy eso, lo no manifiesto, el ser, la profundidad del ser. Y también está incluida la manifestación. Lo que sucede es que en el sueño profundo la manifestación desaparece al desaparecer el personaje. ¿Sí? Entonces, fíjate que no te respondo la pregunta, porque no es posible responderla. ¿Sí? Y en el fondo, en la pregunta que hiciste ya estaba la respuesta. No es posible objetivarlo. ¿Sí? Es maravilloso, porque en el mero hecho de dormir se me puede mostrar toda la realidad, desde el factor ilusorio del personaje, la identificación, el ruido del día, el ruido de la mente que no puede parar, el sueño con imágenes, ¿sí? Porque el personaje necesita descansar de sí mismo, ¿sí? La identificación es una carga muy pesada, muy estresante, muy agobiante. Y la pequeña, y el sumergirse en el ser, ¿sí? Que es la pequeña muerte del yo.
en donde sigue siendo. Por eso es que de nuevo despierta. Y es muy sabio que esto es increíble, porque si esto fuera algo mental, afortunadamente no lo es, ¿sí? Si la vida se redujera a una cuestión mental y si la realidad, si realmente estuviera yo separado del ser, dormir sería temible, porque sería como morir, sin personaje, sin historia, sin nada. Es la misma muerte. Sin embargo, sin esa pequeña muerte no hay descanso, ¿sí? Y con confianza nos entregamos a ella, porque la vida no es lo que dicta la mente ni la idea de estar separado. De hecho, con todo y personaje, el personaje está perdón, el ser está proyectando ese personaje en la vigilia, como un holograma. Y me identifico con él. El ser se identifica con él y se olvida de sí. Pero en el sueño profundo se recuerda. No importa si hay mucha identificación con el personaje, no importa. Tiene su momento en que recuerda el ser que es, lo sepa o no lo sepa. Por supuesto que no lo sabe, no lo podemos saber como si fuera un conocimiento que yo adquiero, no, solo por sus efectos podemos, se nos puede revelar de alguna manera, ¿sí? También cuando, volviendo a lo que decía Teresa, cuando dejamos de pensar y hay un momento de plenitud, esa es una pequeña muerte del yo. En los momentos más felices de la vida, recordamos la eternidad que nos pertenece, el presente que nos pertenece. Ahí no hay personaje, no hay historia, no hay nada. ¿Sí? Bien. María, ¿quieres? Adelante, María. Tienes el micrófono apagado. No sé si está. Sí, te respondí, Verónica. Bien, ok, gracias. María, ¿Es ahora? ahora sí te escucho. Sí, me escuchas. Yo te escucho muy mal ahora porque es por los audífonos, pero bueno. Mi pregunta es, ¿por qué el ser se olvida de quién es? Si tiene una finalidad eso, porque yo a veces he pensado, pero vamos, como una cosa, no sé, ¿qué le he pensado yo? Que para poderse identificar plenamente con alguien, tienes que olvidarte quién eres. No sé si van por ahí los tiros o si no tiene nada que ver. Esa es mi pregunta. Ok, la pregunta, ¿por qué el ser se olvida Se de, olviden se olvida de sí mismo y y se identifica. se identifica? Me voy a poner esto porque si no, no te oigo, ¿eh? Ahora Ok, tú me hablas. ok.
Realmente no podemos hablar del ser como si fuera algo, ¿sí? Y a veces parece necesario hacerlo como si fuera algo. ¿Sí? Eso depende de la mente que quiera compartir una experiencia. Porque podemos decir, mira, podemos decir muchas cosas. En esto también, de nuevo, hay dos planos, el plano absoluto y el plano relativo. En el plano absoluto, eh, el ser no se puede olvidar de sí mismo. Es lo que es, no necesita nada. Es uno y punto. O como diría un místico, del ser no se puede decir nada en el plano absoluto. En el plano relativo, y para muchas mentes es necesario hablar de ello, el ser se olvidó de sí mismo para alcanzar conciencia de sí mismo a través de ti. En el plano relativo también se puede decir esto, el ser no se olvidó de sí mismo. Es imposible que el ser se olvide de sí mismo. Lo único que sucedió realmente es que el ser se manifestó porque el ser es amor y se da, el amor se da y solo se puede dar en la creación. Entonces, aparentemente se podría decir que se olvidó de sí mismo, pero realmente lo que hizo fue expresarse a sí mismo. ¿Sí? Y en ese sentido, cuando tú compartes con otros o ayudas a otros, tú desde el ser que está creando a sus criaturas, se extiende a través de ti hacia otros. ¿Sí? En otro sentido, quizás todos estos sentidos son una manera de decir lo mismo. ¿Sí? En otros sentidos, podemos decir que el ser se olvidó de sí mismo, porque manifestarse es localizarse. Entonces, se manifestó como ego en una mente-cuerpo. ¿Sí? Pero el anhelo de recordarse está ahí, el fuego del espíritu está ahí. Entonces necesita inevitablemente, o como dirían algunos, el curso obligatorio de volver a ser el que es obligatorio, es inevitable. ¿Sí? Porque está el anhelo ahí. ¿Sí? En el mundo de lo relativo, ese anhelo tendrá una forma específica. Algunos se sentirán atraídos por un determinado tipo de enseñanza, otros por otro, en lo relativo. ¿Sí? Es también la idea de que Dios se hizo hombre, Dios nos dio a su Hijo. Es la misma idea. Se manifestó como forma humana a través de Jesús. Es la misma idea. ¿Sí? Perdona, Rafael,
a través de Jesús y a través de todos, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Jesús es es solo una forma humana. Pero lo uso como ejemplo para mostrar que depende en la forma, en lo relativo. Cada uno hace ese camino de vuelta mediante un tipo de enseñanza específico según según qué tanto resuena. ¿Sí? Qué tanto resuena en el sueño, en la manifestación. Le resuena a ese personaje. ¿Sí? Pero el ser es uno. La manifestación en lo relativo de cómo se regresa aparentemente al recuerdo del ser varía en cada caso. No sé si quieres agregar algo más. Peor, Rafael, es que a mí esto de la no dualidad me ha llevado cada vez más a comprender, por supuesto no como nos lo han contado, sino como fondo de lo que nos han contado del cristianismo. O sea, lo he llegado a entender. Hay cosas que por supuesto no llego a entender, ni puedo pensar en ellas, ni nada. Pero sobre lo que tú has dicho de Jesús, pues sí, que todos somos Jesús, todos somos lo mismo, que a él le tocó un papelón tremendo e hizo lo que pudo, igual que a mí me ha tocado el que me ha tocado y también estoy haciendo lo que puedo. Yo lo veo así. Y eso me ha llevado a reconciliarme mucho, desde luego no con la iglesia, porque nos lo han enseñado muy mal, pero sí con la idea del cristianismo. Me ha hecho entender muchas cosas. Ahora que cada vez que entiendo más lo de la no dualidad, de repente comprendo una cosa y todo me lleva ahí. Digo, ahí va la asunción, ahí va la encarnación, ahí va, o sea, todo me lo va explicando, pero desde la no dualidad. No se lo comparto, me pasa eso. Sí, es como resuena en esa forma mente-cuerpo, como resuena en este caso y en este caso, como ha resonado. Incluso volviendo a tu pregunta, hay quienes hablan también se habla de el olvido del ser como la caída en pecado, ¿sí? La separación. Sí. Lo que pasa es que no tenemos imágenes del ser, no es posible tener un acceso. Cuando tú dices que no sabes, mira, yo no sé nada del ser, ¿sí? Solo de una manera simbólica sabemos
que esto es una manifestación del ser, de una manera simbólica y porque se nos muestra que esto no es real. Entonces se nos muestra que la realidad es mucho más profunda que cualquier comprensión, que cualquier conocimiento, que cualquier religión. Cada uno tendrá su manera de explicarlo. Se hablará de la caída, se hablará de que el ser se expresó como amor, se hablará de lo que se quiera hablar, ¿sí? O de que el ser se olvidó de sí mismo, pero tiene que recordarse. Pero esas son maneras de hablar. No hay un conocimiento del ser. Ninguna mente humana puede dar cuenta de ello, ¿sí? Solo en lo relativo, la forma humana necesita algunas respuestas en ese sentido. Entonces, algunos hablarán de que el ser se manifestó como en la creación como amor. Algunos hablarán de la caída, ¿sí? Y vas a encontrar esto en todas las culturas, porque ahí está el anhelo de volver, el anhelo de despertar. Está sembrado. El anhelo de despertar de este sueño. Está sembrado por el ser mismo. Por eso se dice en ocasiones que es inevitable, ¿sí? Lo que puede cambiar es el tiempo, pero como el tiempo es parte de la ilusión, ¿sí? Pero lo que dices de la dualidad es correcto, el ser es uno, es no dual, no hay dos, no hay dos. La manifestación es manifestación del ser, la manifestación es el ser, no hay dos. Esto es el ser, ¿sí? Sí. No sé si quieras decir algo más o está. No, muchas gracias, Rafael. Gracias a ti. Hay un místico que decía, de aquello, lo mejor es callar. Ya es muy radical, ¿sí? De lo que no se puede decir, de lo que no se puede conocer, lo mejor es callar. Pero la mente humana, eventualmente, el anhelo de despertar a veces requiere de palabras, de símbolos, símbolos de símbolos, en algunos casos más que en otros. Pero es profundamente místico eso, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Es profundamente místico y respetuoso, ¿sí? Pero también si alguien, una mente y cuerpo necesita hablar de lo que no podemos conocer, es porque el fuego del espíritu está haciendo ese llamado. Es, se requiere alimentar esa llama, ¿sí? O se está pidiendo alimento a ese anhelo, ¿sí?
porque ninguna cosa en el mundo puede llenar ese anhelo. Entonces el anhelo está ahí pidiendo ser escuchado. Solo el ser puede llenar el anhelo del ser, ¿sí? Porque es un anhelo infinito. En cambio, en el mundo solo encontramos que toda la belleza que se encuentra es finita, pero el anhelo es infinito. Eso la mente no lo puede abarcar. Ok, bienvenido Daniel. Un poco tarde, pero bueno. No hay problema. Ok. Rafael, Sí, tengo la mano levantada, ¿no la ves? no la veo. Debe ser por lo que tienes la cámara apagada. Entonces no sé, pero no importa. Adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente, volviendo al tema de los pensamientos que vienen. La parte emocional, las emociones que son reiterativas, con el medio que nos rodea, la familia, esa parte es del personaje, lógicamente, y va a venir hasta cuando sea. Es como, es como un trayecto que hay que recorrer, ¿verdad? ¿Me puedes hablar un poquito sobre eso, por favor? Sí, Es decir, para contrarrestar algo uno no lo puede hacer como personaje en este mundo dual, sino llegará el momento en que se da, pero ahí es el anhelo, ¿no? ¿pero qué? ¿Pero se dará ahí qué? Se dará en el momento que se tiene que dar, o sea, cuando el ser lo determine, es Ya. lo que piensa. En el caso lo que te voy a compartir es especialmente para ti. De pronto no. Es importante tener la confianza de que el camino tuyo, digamos, no estás tú solamente a cargo de tu despertar, sino que ya hay en marcha, como por decirlo de alguna manera, el anhelo del despertar, el anhelo tiene su propia dinámica, su propio desarrollo. Y en esto no estás sola, ¿sí? Ujú. No importa la forma que adquiera lo que está pasando, ¿sí? A veces se va a ver bien, a veces se va a ver terriblemente mal, ¿sí? Y se va a ver terriblemente mal porque hay emociones que llegan que no son fáciles de integrar y lo mismo pensamientos, ¿sí? Que aparentemente tienen que ver con lo que pasa afuera y con el personaje, como tú decías. Entonces,
Hay una tendencia muy frecuente en el camino espiritual a querer saber cómo se dará mi proceso. Entonces, la respuesta es que se da por sí mismo, eso se dará cuando sea. Esa respuesta suena como a, casi como a perder la esperanza. En algunos casos tiene ese acento, ese color, ¿sí? Sí, Que no puedo hacer nada, que me toca soportar esto porque no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces ahí es donde te digo, es importante que confíes, porque no estás sola en esto y no pasa por la mente. La mente puede creer que está viviendo un infierno y resulta que es un proceso de transformación que va a traer la luz. No, con esto no quiero decir que le dé significado a lo que pasa, ¿sí? Sino que no estás sola en esto y es importante que confíes, ¿sí? sí, Otra cosa que es importante es siempre, 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 no importa lo que pase, es una forma lo que está pasando. Son formas que cambian en el espacio-tiempo. Y entonces tú no dependes de ellas. El personaje sí, aparentemente sí depende de ellas y se siente mal en algunos momentos, se siente bien en otros momentos. Pero realmente no dependes de ellas, porque todas cambian y no se puede saber qué va a pasar mañana, ¿sí? Una buena noticia, algo que no es agradable, en fin, son formas que cambian en la manifestación, ¿sí? sí, ya, En la medida en que puedas darte cuenta de que todo eso son formas que están cambiando, no tienen nada que ver contigo, sí tienen que ver con el personaje, ¿sí? Porque eso le da realidad al personaje. Pero si puedes ver que son formas que pasan, puedes hacer una mirada hacia adentro. ¿Quién soy yo realmente? No soy esto que está sucediendo, soy la conciencia que lo ve. En este momento soy la conciencia que ve esto que está pasando y no necesita juzgarlo o entenderlo o solamente lo ve, porque el personaje no puede controlarlo, ¿sí? sí, Y porque realmente es así. Yo nunca estuve a cargo de mi despertar, nunca. Solo el fuego del espíritu. Yo como personaje me refiero. Nunca estuve a cargo del despertar, solo el fuego del espíritu. Entonces puedo ver el personaje. No se trata de destruir el personaje, ni de huir del personaje. Lo puedo ver. Pero sé que no soy eso. Digo, yo no estuve nunca a cargo del despertar. Estoy recordando lo que ya sucedió. pero El tiempo no existe.
La historia del personaje más o menos es la siguiente. El personaje es alguien separado del universo. Tiene poder de elegir, entonces es responsable. Angustia, porque se puede equivocar, incluso aunque tenga buenas intenciones, puede que sus decisiones no sean las correctas. Angustia, culpa. Si todo eso es el personaje. Ahora bien, no se trata de destruirlo, se trata de verlo cuando aparece. El personaje cree que él tiene el mundo en sus manos, que tiene todo el poder. Cuando somos jóvenes, cuando el personaje es joven, empieza a probar con el mundo y se da cuenta de que no lo puede todo. Cuando ya es un personaje maduro, como que dice, no, hay cosas que sucedieron y no tuve control sobre ellas. ¿Sí? Aún cree que él existe como algo real. Aún cree que él existe como algo real y todavía se empeña. Hay algunas cosas que puedo manipular, otras que no. Sí, pero es menos soberbio que un joven. Y trata de adaptarse a lo que ocurre. Pero igual, aunque intente adaptarse a lo que ocurre, el esfuerzo que tiene que hacer es enorme y muy desgastador y muy frustrante, tarde o temprano. Sí, aunque tenga buenas intenciones. Todo eso es el sueño del personaje. No soy ese sueño. Puedo verlo. He estado soñando con ese personaje. Me he identificado con él. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy realmente? Soy la conciencia que lo puede ver. ¿Sí? Que puede ver a ese personaje. Y allí no hay juicios, no hay culpa, no hay nada. Lo puede ver solamente. Algunos personajes son muy dados a querer complacer para que todo el mundo alrededor esté bien. Otros personajes tienen otra tendencia, ¿sí? A imponer su voluntad frente a las situaciones en las que aparentemente se encuentran. No importa, todo eso es cambio, todo eso cambia. Nada de eso te define, porque si eso te definiera, entonces, si lo que cambia me define, entonces soy muerte, ¿sí? Si lo que cambia me define, entonces yo soy la muerte. Es duro, Sí, así es, ¿no? ¿Cuántas claro. veces no he cuántas veces no he creído morir? Y la llama del espíritu me levanta. El ser. El ser es lo que eres. Ser, solo conciencia. Rafael, cuando despertaste, ese personaje egoico que quiere siempre mandar, manipular, desaparece, ¿verdad? Algunas tendencias egoicas del personaje egocéntricas desaparecen por sí mismas, pero no es que el personaje se ocupe en ello, ¿sí? Lo que sucede es cuando puedes ver esas tendencias, entonces en ese momento y puedes comprenderlas sin juzgarlas, desaparecen. Algunas no desaparecen, Son tendencias, ¿sí? son tu forma de ser, de
antes de despertar, que se mantienen contigo. Algunas algunas pueden acompañar a la mente-cuerpo como si fuera una sombra, pero es una sombra que va a mostrarle el camino. Ujú. Voy a dar un ejemplo. Una mente-cuerpo con una tendencia muy fuerte a la ira. Él tuvo un despertar inequívoco, indudable. Y la tendencia a la ira ahí está. Sigue estando, solo que la ve y también la usa. ¿Quién hubiera creído que esta persona, con esa energía que tiene, era la más adecuada para hablarles a estas personas en la calle consumidas en las drogas? Y ese tipo de energía que la ira y la certeza que tiene iba a ser usado de esa manera. ¿Sí? Porque cada tendencia es única. Cada mente-cuerpo es una forma humana única, singular, que expresa su singularidad de una manera muy específica. Algunos tocan el violín, otros tocan el piano, otros rescatan a personas de la calle. ¿Sí? Ujú. Pero en esencia todos están haciendo lo mismo. Es volver a casa. Recordar el ser que ya eres. Entonces hay cosas que no cambian y otras que sí. Tendencias. ¿Sí? Por eso lo más sensato a veces frente a las tendencias de otras aparentes formas mente cuerpo afuera es decir, no tengo ni la menor idea. Ujú. De pronto eso tiene un propósito que no puedo comprender y que no podré comprender en mucho tiempo, en muchos años. ¿Sí? No tengo la menor idea. En algunas situaciones puede pasar eso. Con el despertar ves, te das cuenta de lo que quiere ese personaje, es eso, ¿verdad? Digamos, siguiendo con este ejemplo, con el despertar, él es más consciente de su problema con la ira y ha tenido Ajá. tratamientos y lo ha intentado de una y de otra manera. No ha funcionado. Pero lo que ha funcionado es que el ser consciente de ello hace que lo vea. Entonces no hay una reacción tan intensa. Y también se dé cuenta de que eso se está canalizando por sí mismo de otra manera. Ya. ¿Sí? Pero él tiene esa energía de levantar a esa gente de la calle. ¿Sí? Tiene esa energía. Además porque los comprende, los entiende. Y además porque él pasó por algo así. Él no lo estudió en una universidad, olvídense de eso. Él sabe lo que es eso. Entonces, toda esa energía, pero no es una cosa de terapia, de que vas a ir al terapeuta y de que él te va a dar un método. No, es el devenir de la vida. Es el desarrollo del fuego, del anhelo que hay en él, que hay en ti, que hay en cada una de las mentes, cuerpos que podemos aparente ver en este sueño como si fueran otros, ¿sí?
Ese anhelo es el mismo anhelo, se expresa de manera diferente. Se canaliza de otra manera. Se canaliza por sí mismo, de otra manera. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Rafael, mil gracias. Y muchas veces no hay, no podemos decir nada porque no sé cómo alguien puede, cómo se expresa el anhelo en una mente-cuerpo. Eso es. A veces las intenciones de una madre no ayudan. Porque eso es amor, claro, ahí hay amor. Pero eso tiene su propio desarrollo. Ya vino con el anhelo. Ahí está vivo el anhelo. Y tiene su propio desarrollo. Lo que necesita que es, eh, con frecuencia la misma mente-cuerpo va a decir, necesito esto. ¿Sí? Ok. Vamos a dejar ahí porque ya es como hora, ¿no? Muy bien. Bueno, Gracias. gracias a todos. Muchas bendiciones. Gracias, Gracias, Rafael. gracias. Bye. Gracias.